Es un gran placer para mí hacer esta presentación. Y un poco el concepto detrás de la presentación es tratar de dar las ideas centrales que queremos abrir discusión durante el día de hoy y mediodía de mañana en la conferencia. Como mencionamos y como mencioné ayer, el concepto de la luz y de crear sinergias y buscar que las experiencias tanto del Asia como de Latinoamérica podamos aprender de ellas para poder a partir de ahí mejorar, priorizar mejor y evitar cometer errores y más bien aprovechar los éxitos que se dieron anteriormente. ¿Por qué es esto importante y por qué creemos que es central la conferencia que estamos realizando? Como ustedes bien saben, y mi PowerPoint va a estar en inglés, pero yo voy a presentar en castellano, como ustedes bien saben, hemos vivido y estamos viviendo 4 crisis. Algunas de ellas han empezado a bajar en intensidad, pero sobre todo para los hogares pobres y rurales, esas crisis siguen siendo fuertes y latentes. Lo primero fue la crisis alimentaria, que surgió ya hace un año. Y esa crisis alimentaria fue extremadamente fuerte porque movió un gran porcentaje de la población hacia extrema pobreza o a niveles de pobreza muy altos. Luego tuvimos lo que se llama la crisis de energía, que es el cambio en los precios del petróleo y que se empieza a competir por la tierra y por el agua, dado que aparecen los biocombustibles. No tanto la generación de energía a través de etanol, que ya sucedía en Brasil y que tenía años anteriores de existencia, décadas anteriores, y que es extremadamente eficiente, pero sí la generación de biocombustibles en base a granos, o sea, alimentos, que lo que empieza a hacer es a generar mayor presión sobre el lado de la oferta y de la demanda, y eso lleva a que haya mayor presión sobre los precios. ¿Por qué? Porque compiten sobre las mismas tierras y sobre los mismos recursos hídricos para poder producir estos biocombustibles. Entonces, por primera vez empieza a haber esa interrelación entre lo que sería la agricultura y lo que es energía. Antes era simplemente a través de precios de insumos, pero de que empieza a aparecer la producción de biocombustibles en base a granos, se empieza a interrelacionar mucho más fuerte con el sector agrícola. Y complica bastante las cosas porque, como ustedes bien saben, si los precios de los productos agrícolas suben, puede ser muy bueno para los productores, pero también hay que ver qué tan malo puede ser para los consumidores si es que estos no son productores netos. Y luego, para complicar un poquito más las cosas, se dio la crisis financiera. ¿Por qué fue tan complicado y tan problemático la crisis financiera? Primero, porque después de muchos años que la agricultura había sido abandonada y que luego de la crisis alimentaria se empezó a hablar de nuevo de agricultura, de la importancia de invertir en investigación y desarrollo en agricultura, de hacer commitments claros para innovar en agricultura, aparece una crisis financiera que vuelve a tomar toda la media y todo el interés alrededor de ella y de nuevo volvió a pasar a segundo nivel lo que era la crisis alimentaria. Entonces, aparte de los problemas que per se trae la crisis financiera, reducción de exportaciones, reducción de demanda, la reducción de las remesas, la reducción de la inversión extranjera, el poco acceso al crédito, también complicó de nuevo el escenario de lo que es la agricultura, porque de nuevo empezó a pasar a segundo plano y no se mantuvo en el primer plano de la discusión, que era lo que se había logrado luego de la crisis alimentaria. Y finalmente tenemos una crisis latente, que es de largo plazo, y que es la crisis climática. Y el problema con la crisis climática es que pone mayor presión sobre lo que sería la variabilidad de precios. Y eso es importantísimo, porque uno de los problemas que estamos encontrando ahora como consecuencia de la crisis de precios de alimentos, la crisis financiera, no solo hay mayor variabilidad en todos los activos financieros, sino también tenemos mucha variabilidad en los precios de los productos agrícolas. Entonces, fíjense estas 4 crisis, cómo se interrelacionan entre ellas y cómo el escenario se empieza a complicar cada vez más y cómo tenemos que tomar una visión más en conjunto, más holística, para poder, a partir de ella, poder dar políticas que tengan sentido y que puedan ayudar. Y además es importantísimo notar que para países pequeños no depende de ellos lo que pueda suceder por la crisis, sino que ellos simplemente reciben lo que viene de la crisis. Bueno, como les mencioné anteriormente y rápidamente, sabemos que en el caso de la crisis de alimentos, esto afectó los hogares que consumen mayormente alimentos, y en el caso de los hogares pobres, consumen una gran proporción de su ingreso en alimentos. En algún incremento en el precio de alimentos lleva efectos muy severos. No solo eso, también afecta a los activos, porque al tener que liquidar activos para poder mantener su dieta, empiezan a afectar el capital humano y eso puede tener consecuencias de largo plazo. O también pueden llevar a que sus hijos salgan de las escuelas para que puedan trabajar y poder producir para compensar el diferencial en precios. Entonces eso puede afectar las dietas, puede afectar e incrementar la desigualdad y puede llevar a que la probabilidad de mantenerse en la trampa de pobreza se incremente. También sabemos que hubo mucha transmisión a los consumidores, y voy a mostrar unos cuantos datos en términos de precios. Esto se dio en Latinoamérica y se dio en Asia, tal vez en Asia con mayor medida que en Latinoamérica, y en Asia se pusieron además políticas mucho más fuertes para proteger a los países y a los consumidores de esta transmisión.
Pero lo que sabemos, por otro lado, es que la transmisión a productores, especialmente a productores pequeños, de estos cambios en los precios internacionales, no necesariamente se dio. Y por consiguiente tenemos un efecto negativo sobre el consumo y no se logró el efecto esperado positivo sobre los productores, dado que cuando los precios empezaron a bajar y recién los productores empezaban a recibir algunos beneficios, ya los precios habían caído y por tanto no pudieron realizar esas ganancias. Y como consecuencia de esto se afecta, por supuesto, la nutrición en el corto y en el largo plazo, sobre todo, que puede afectar a los niños. Estos son simplemente algunos resultados para Latinoamérica, donde trabajamos con más de 10 países latinoamericanos y en este caso tenemos la transmisión del precio del trigo hacia el pan, que es lo que consumen los hogares que es en base a trigo. Y como pueden encontrar, en casi todos los casos, en el eje vertical vemos cuánto se transmite de ese precio. Si es positivo, quiere decir que hay transmisión, y las rayas son simplemente los intervalos de confianza, la línea verde es el punto medio donde estamos encontrando la transmisión. Y en casi todos los casos encontramos transmisión, aunque haya variabilidad en ella, y eso se debe fundamentalmente a que muchos de los países empiezan a poner políticas para protegerse. Similarmente, cuando vemos la transmisión de arroz hacia el arroz doméstico, también encontramos transmisión, con la excepción de República Dominicana, porque se implementaron políticas que trataron de controlar por eso. Pero fíjense cómo, para poder defenderse los países, tienen que poner en pie políticas que necesariamente pueden afectar cómo operan los mercados y pueden hacer un poquito más complicadas las cosas a nivel de las políticas que se habían establecido prioritarias en cada uno de los países. Similarmente, si vemos el caso de Asia, acá tenemos el caso de transmisión también del trigo al trigo doméstico, y también tenemos la transmisión en el lado izquierdo del arroz al arroz doméstico. Y de nuevo encontramos efectos positivos, aunque en algunos casos, encontramos efectos negativos, en el caso de algunas de las ciudades dentro de Vietnam. Entonces sí encontramos variabilidad, pero sí encontramos transmisión. Lo que no encontramos es transmisión al lado de los productores. Sí encontramos transmisión al lado de los productores cuando eran de producción de alta escala. Entonces esto de nuevo afecta a los consumidores. Déjenme pasar ahora rápidamente a lo que sería la crisis financiera. ¿Cuáles son los principales problemas que hubieron detrás de la crisis financiera? Primero, hay que menor capital, y eso lo vimos ayer, los grandes problemas de la caída de acceso al crédito y de capital. Hay mayor deuda, especialmente si quieres que los productores puedan seguir invirtiendo, les es más complicado porque el crédito es más escaso y las tasas de interés son mayores, ergo les es más complicado poder acceder y poder producir. También hay un cambio en las políticas, como mencionaron anteriormente y como mencionaron ayer. Hay un cambio serio en lo que sería la inversión pública y de nuevo se vuelve a perder la prioridad en inversión en investigación y desarrollo de la agricultura. También hay una reducción de empleo y de salarios. Los casos de los países desarrollados fueron los más fuertes, y los casos de los países de Asia implementaron políticas que los ayudaron a salir más rápido de la crisis, y eso es lo que hemos visto en China y lo que hemos visto en India, que han podido moverse muy rápido fuera de la crisis, porque implementaron políticas que les permitieron de gasto público, que les permitieron salir, y es algo de lo que queremos aprender hoy día, y es algo de lo que vamos a ver en algunas de las presentaciones de hoy día. Y también hubo reducción de remesas, que en Asia y en Latinoamérica son muy importantes. En Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, las remesas son muy importantes, y lo que encontramos en Centroamérica cuando hicimos focus groups de los efectos de la crisis era que las remesas se redujeron, pero además se incrementó la informalidad del trabajo. Hay mucha maquila en Centroamérica que se vio afectada porque se incrementó la informalidad y los sueldos, por lo tanto, fueron reducidos en términos reales. Entonces, esa inestabilidad del empleo también se vio reflejada, sobre todo en algunos países de la región latinoamericana, y también creemos que hubieron efectos en el caso de Asia por las remesas que se envían dentro de lo que se trabajaba dentro de la región. Acá simplemente es una simulación que hicimos de cuál sería el efecto de la recesión económica y un efecto de la recesión cuando incluíamos el problema de financiamiento, lo que llamamos trade finance, financiamiento del comercio. Lo que quiero rescatar de acá, y en el lado izquierdo tenemos los países desarrollados y en el lado derecho los países en desarrollo, es dos cosas. Uno es que claramente la columna azul es más negativa con respecto a un escenario base, porque quiere decir que cuando incluye el problema de incapacidad de tener acceso al crédito, el efecto va a ser mayor respecto a un año base donde no había crisis financiera. Pero el segundo punto que es extremadamente importante es el caso de la agricultura. Fíjense en la columna de la agricultura, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Es la que menos se ve afectada por la crisis financiera. Entonces, de nuevo, la agricultura, a pesar de no tener prioridad, a pesar de que no se ha invertido en ella en mucho tiempo, es el mejor buffer para protegernos de la crisis financiera. Era el sector que menos iba a haber afectado inmediatamente y era el que iba a ayudar a evitar o a minimizar los problemas de la crisis financiera. El tercer problema, o el cuarto, porque la energía está relacionada a los problemas de precios, es el caso del cambio climático. Y acá simplemente les muestro una simulación de lo que podrían ser los efectos del cambio climático. La idea es que mientras más rojo sea el color, me va a implicar que los cambios, las pérdidas van a ser más positivas.
Entonces, si tenemos rojo, tenemos pérdidas mayores de 25% en lo que sería la producción y la productividad de maíz. Y si tenemos un color celeste o azul, serían ganancias. Fíjense en la parte sur de África, subsaharan África, y en la parte de Latinoamérica, especialmente, no tanto en Perú, en la costa, pero sí en la parte de la selva, y en la parte de Uruguay y gran parte de Argentina, las pérdidas pueden ser importantes en términos de productividad. En promedio, podemos encontrar que la producción global podría reducirse en 16%. Entonces, imagínense cómo eso podría afectar posteriormente los precios agrícolas por la presión que va a haber de nuevo por la reducción de la oferta. Ahora, lo que es importante es que hay muchas simulaciones ahorita de cambio climático en términos de situaciones extremas de temperaturas o de niveles de lluvia, pero donde sí hay un verdadero consenso es en la variabilidad. Y de nuevo el concepto y el problema de volatilidad es importante para el caso de la agricultura, y esta crisis, que es de largo plazo y que va a perdurar, tiene un concepto importante en términos de incrementar la volatilidad. Pero además genera una oportunidad, pero hay que aprender y hay que ver y hay que aprender ideas de cómo podemos beneficiar a los productores de la oportunidad de lo que son los créditos por reducción de emisiones a través de adaptación o mitigación, que es mercados que todavía no han sido desarrollados para los países pobres y sobre todo para los pequeños productores. Bueno, ¿qué es lo que busca la conferencia y cuáles son los 4 pilares que hay detrás de la conferencia? El primer pilar que empezamos ayer es ver las políticas macroeconómicas y las estrategias de crecimiento. Hoy día Sebastián Edwards va a presentar sobre políticas de tipo de cambio y cómo eso afecta a la agricultura. Luego queremos ver la agricultura y las estrategias de desarrollo. Sabemos que la agricultura cumple un rol central en generación de empleo agrícola y no agrícola. No solo genera y reduce pobreza al nivel agrícola, sino que también puede generar externalidades y empleo a nivel no agrícola. Entonces, ¿cómo podemos exponenciar eso y cómo podemos aprender, para el caso latinoamericano, de las experiencias de Asia, donde el mayor manejo de productores es a través de pequeños productores? Entonces, hay mucho que aprender de ahí. El caso peruano, claramente tenemos pequeños productores en la sierra, pero en la costa tenemos grandes productores también. En Asia, y donde está el principal problema de pobreza en Perú, es en la sierra y en la selva. Entonces, si podemos aprender de Asia para traer a Latinoamérica cómo manejar a los pequeños productores, creo que es algo que podríamos ganar por nuestro lado. Luego está el comercio, y cómo el comercio y los acuerdos de libre comercio han ayudado y ayudan a poder mejorar a los países y a poder generarles más ingresos. Perú, por ejemplo, es uno de los claros ejemplos donde los tratados de libre comercio han sido grandes y siguen creciendo fuertemente. Entonces, por ahí tenemos una opción y una ventana para poder trabajar. Y finalmente, vamos a tener un paper de John Hoddinott que va a hablar sobre protección social y cómo podemos utilizar distintas experiencias de Asia y Latinoamérica para ayudar en la protección social. ¿Por qué es esto importante y por qué tenemos que tener cuidado? En la parte macro, y lo hago muy breve, sabemos que la región latinoamericana, sobre todo, se ha ido por lo que es el Washington Consensus, ayer lo vimos, pero por un Washington Consensus aumentado, en el sentido en que han habido mayor reformas, tanto por los acuerdos del WTO, mercados laborales más flexibles y muchos otros elementos que se mencionan en la segunda columna que han llevado a incrementar lo que hubiera sido el Washington Consensus tradicional. Pero también sabemos que los países que más han crecido en la década anterior han sido países que no han seguido estos planteamientos tradicionales del Washington Consensus. Y ahí está la experiencia de China, India y Vietnam, de la cual queremos aprender en esta conferencia, donde el crecimiento durante los 90 ha sido mucho mayor de lo que se hubiera esperado. Por otro lado, también sabemos que estos países no son considerados de haber aplicado políticas tradicionales. Entonces hay que aprender de estos países para ver cómo nos podemos beneficiar de las políticas no tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A un diagnóstico del crecimiento y cuáles son los problemas, que es un poco lo que ha hecho Hausman, Roderick y Velasco, en tratar de identificar cuáles son los cuellos de botella, tanto por problemas de bajo retorno de la actividad económica o altos costos de financiamiento. Sabemos claramente que en Latinoamérica, a diferencia de Asia, hay un problema de ahorro y generación de financiamiento, pero también sabemos que tenemos poco retorno a la actividad económica porque hay fallas de gobierno y también hay fallas de mercado. Entonces, ¿cómo encontrar soluciones, esos cuellos de botella, para poder solucionarlos? Y de nuevo, es el concepto central de la conferencia, de traer ideas para reducir esas limitaciones. En agricultura sabemos que hay cambios, sabemos que ya no estamos en una situación como la Revolución Verde, sabemos que la producción pequeña ya no es como antes, en el sentido de que ahora hay que cumplir con estándares, están vinculados a mercados dinámicos, requerimos economías de escala. De nuevo, se puede aprender mucho de la experiencia asiática de coordinación horizontal y vertical y cómo podemos mejorar de ella para poder seguir avanzando. Entonces hay que tomar en cuenta que estos problemas que encuentran los pequeños productores ahora son bastante distintos a lo que hubiera sido en la época de la Revolución Verde y por lo tanto hay que encontrar modificaciones y cómo encontrar arreglos estructurales. ¿Qué es importante y por qué esto es importante? Acá traigo brevemente el caso de Perú. Porque hay una heterogeneidad muy grande. Ayer me preguntaban ¿por qué no se puede aplicar una solución? Poner riegos de aspersión a todo el país, a todos los agricultores y con eso mejoramos la eficiencia del agua.
el riesgo de aspersión puede ser muy bueno y puede llevar a tecnologías eficientes, pero la heterogeneidad en el caso peruano es enorme. Este grafiquito de la sierra simplemente muestra todos los distintos tipos de productores que tenemos, donde el tipo está definido por qué tan lejos y qué tan alta es la frontera productiva. Es decir, por ejemplo, en el sur, cuando tenemos verde, tenemos áreas que tienen muy poco potencial, una frontera muy baja. Pueden producir muy poco con las condiciones iniciales que tienen, que mencionaba Schengen, las condiciones iniciales. Pero pueden ser que sean eficientes, que son las manchitas azules en el sur. Pero, mayormente, el nivel de productividad va a ser muy bajo y requerimos de innovación tecnológica para saltar esa frontera y, de hecho, se requieren en la zona sur programas de asistencia social, porque hay hogares que pueden estar en problemas nutricionales y estaríamos afectando a las generaciones futuras y ergo afectando a la población. En zonas como en la costa, en la sierra cercana a Lima, la situación es distinta. Ahí tenemos, por ejemplo, una situación en la que tenemos potencial muy alto. Las tierras son buenas, están conectadas, no es un problema de carreteras. Pero el problema ahí es la eficiencia. ¿Por qué? Porque los productores prefieren vender su trabajo al mercado urbano y obtener un salario. Entonces ahí la solución es tal vez generar un mejor mercado de tierras para que se pueda arrendar esas tierras y se pueda incrementar la productividad con mayor economía de escala, porque ellos no quieren incrementar la eficiencia. Entonces un poco lo que quiero traer con estas dos zonas es la importancia de la heterogeneidad. No es una solución para todo, hay que trabajar con todas las situaciones para poder trabajar y esto se está haciendo para distintos países de la región. Bueno, en comercio, mis colaboradores van a hablar, pero es importantísimo tener en cuenta los cambios que se han dado en comercio, la importancia del comercio durante la crisis alimentaria, las políticas que implementaron los países restringiendo el comercio que llevó a que los precios se incrementaran aún más y también la importancia de diversificar, como se mencionó ayer, y no solo tener una concentración muy alta de productos. Y finalmente, el problema social, que en el caso de Latinoamérica es muy importante porque está concentrado en ciertas áreas, como en el caso peruano, en la sierra, en la selva, pero también el problema de desigualdad, que es muy importante. Si bien todos los países han venido creciendo, como encontramos en estos dibujos, en casi todos los casos la desigualdad también se ha incrementado, a excepción de unos cuantos. Perú es uno de los casos en que ha empezado a reducir, pero sobre todo Brasil, donde se ha reducido. Pero hay que tener cuidado y hay que aprender cómo podemos reducir desigualdad. No solo crecer, sino también generar los famosos spillovers, o que se filtre el crecimiento y que se pueda reducir también la desigualdad, porque en el caso de la región tenemos diferencias muy grandes en términos de niveles nutricionales. Este es el Hunger Index que produce IFPRI. Si bien hay niveles muy altos en el Asia del Sur, también en Latinoamérica la reducción es importante, pero todavía no ha sido tan importante, pero la desigualdad es uno de los problemas más grandes que tenemos en la región. Entonces, déjenme terminar con 4 puntos que quiero dejar para la discusión que vamos a empezar hoy día. El primero es que las políticas macroeconómicas en Latinoamérica y el Caribe requiere una diversificación mayor, como bien mencionó ayer Liliana Rojas, requiere un incremento de los ahorros internos, como también se mencionó. Por otro lado, Asia tal vez requiere una mayor flexibilidad cambiaria, que sí la ha tenido, y eso es un poco lo que va a tratar Sebastián Edwards hoy día, y requiere mejorar la eficiencia en los mercados, y lo que ambos requieren, por lo que vamos a ver como consecuencia de las crisis, es saber y tener mecanismos para reducir la volatilidad de los precios. Eso ya sabemos que va a pasar, hay que estar preparado para ellos y hay que aprender de cómo se puede hacer. El segundo punto es que es importantísimo trabajar con la agricultura si es que queremos aliviar la pobreza. Hay muchos trabajos que ha hecho Cheng Fan y otros autores donde muestran claramente que la inversión en agricultura es central para la reducción de la pobreza, pero tenemos que tener cuidado también en capturar la heterogeneidad y no olvidarnos de que hay zonas que van a tener fronteras muy pequeñas y que no hay forma que simplemente por insumos tecnológicos puedan salir. Esos hogares hay que empezar dándoles asistencia transferida, condicionadas o no condicionadas, para que luego puedan poco a poco ir moviéndose y por lo menos las generaciones futuras puedan empezar a estar mejor. El comercio es crucial, tenemos que facilitar el comercio para reducir la volatilidad de mercados y evitar generar volatilidad a través de restricciones arbitrarias al comercio. Y finalmente, expandir la protección social y la nutrición infantil, desnutrición infantil. Muchísimas gracias.